recibimos en la mañana de Así Son las Cosas, en Memoria y Balance, al titular del PAMI Río Cuarto, Fernando Bozola. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos ¿Todo bien? días. Muy bien. ¿Todavía embriagado del espíritu de la selección? Sí, muy contentos parece. Sí, por supuesto, no podemos despegarnos, por suerte, ¿no? Que nos dure esa resaca de alegría, que nos dure mucho tiempo. Bueno, cerramos un año que para el PAMI Río Cuarto, ¿cómo puede ser evaluado? Bueno, muy positivo para nosotros. Pudimos llevar adelante o implementar algunos cambios estructurales que ameritaban un desafío enorme de gestión y poder implementar y lograr esos cambios de paradigmas que hasta acá venían siendo estructurales dentro de la obra social, como fue uno de los grandes cambios, ¿no? Cómo fue la libertad de elegir, un concepto que después empezó a contagiar a otras prestaciones. ¿De qué se trata la libertad de elegir? De empezar a pagar por prestaciones, ¿no? Conceptualmente es esto, ¿no? que el PAMI vaya saliendo de a poco de ese modelo de asignación fija que tenía, o el modelo de cabecera, digamos. Exactamente, el modelo capitado, sobre todo en la consulta especialista, el diagnóstico por una imagen, en algunas prácticas quirúrgicas más complejas, salir de ese modelo, ¿no? E ir hacia un modelo donde se paga por prestaciones, es decir, al médico o a la médica se le paga si el médico o la médica trabaja. No es que se le paga una suma fija y después tiene que trabajar por una cantidad estimativa, sino que esta vez se les empezó a pagar por prestación. Y eso, ¿cuándo lo hicimos? Es decir, a la salida de la pandemia, el PAMI registraba un altísimo nivel de demanda, o un stock de demanda, sobre todo la consulta especialista, y muy bajo nivel de oferta. Entonces teníamos que salir a competir en el mercado. Es decir, recordemos, la salud, un sector... Sí. Había mucha gente que no quería trabajar con el PAMI. Muchos profesionales, sí, a eso me refiero. Sí, claro. Y hoy se ha revertido. Hay muchos profesionales que tienen la... Prefieren. Exactamente, casi como eligen, prestador exclusivo. Eligen, exactamente. Entonces, ahí hubo una decisión política de nuestra directora ejecutiva de invertir, ¿no? Es decir, estamos transitando una pandemia, pero ya saliendo al final del año 21, con la población con al menos 3 dosis de la vacuna. Entonces, ¿cómo hacíamos para evacuar esa demanda de consulta especialista? Porque si no, es decir, acá hay una línea de tiempo que te va corriendo y que si vos no empezás a resolver la complejidad de esa primer demanda que era consulta especialista, se va volviendo va creciendo. Entonces ahí salimos, recuerdo, en marzo, a pagar 1.150 pesos la consulta especialista. Salíamos a romperle el techo al mercado, así se dice, ¿no? ¿Qué significa? Que íbamos a pagar más que las mejores prepagas. Sencillamente, eso. Un poquito más que las mejores prepagas. Con la diferencia que el PAMI tiene un volumen enorme de demanda. Entonces, bueno, eso iba a ser un buen negocio para las clínicas, para los médicos, para los centros médicos chiquitos que antes no podían ser prestadores porque tenían que tener cierta complejidad, para el médico unipersonal y también para el diagnóstico por imagen, que eso fue clave, ¿no? Porque hoy el diagnóstico médico siempre va acompañado de un diagnóstico por imagen, entonces había que hacer ese pago por prestación. Y así fue, y efectivamente, así, esto que hemos llamado la libertad de elegir, fue creciendo de una manera que, bueno, esperábamos que creciera, pero no tan rápido. Al principio hubo mucha resistencia por parte de los profesionales, de animarse a ser prestadores independientes, pero bueno, con el tiempo fueron viendo, fueron evaluando, fueron haciendo sus cuentas y fueron inscribiéndose en el PAMI. Así que, digo, desde ese lugar... ¿Esto impulsó las prestaciones? Digo, claro, mira un dato que es tremendo esto. Podríamos decir que hay 17 prácticas oncoespecíficas, es decir, dentro de las prácticas que hacen los médicos, hay unas 17 que están vinculadas a las personas que tienen o tendrían un cáncer. Nosotros las definimos así, prácticas oncoespecíficas, y son 17. Esas prácticas, cuando el modelo era capitado, eran alrededor de
para nuestros 70.000 afiliados, que es Recuarto y toda su región, alrededor de 150 cirugías por año. Es decir, 150 prácticas, son cirugías y algunas otras prácticas. 150 por año, personas que tienen el diagnóstico del cáncer. A partir de que el PAMI, con su Oncoplan y la libertad de elegir, empezó a invertir, es decir, usted hace una práctica, nosotros se las pagamos. ¿Sabes cuál es el número? 150 por mes. Es decir, 150 en el año promedio. Este Oncoplan lleva implementado y ya desarrollado unos 4 meses y hemos hecho la medición, la venimos haciendo mes a mes, 150, 130, 140, podríamos decir 150 promedio, pero por mes. Es decir, luego de haber implementado esto, nosotros vamos a tener en un año 1.700 personas con alguna práctica quirúrgica relacionada a una patología tal como el cáncer. Es decir, eso es importantísimo porque eso previene, mejora la calidad de vida y el sistema está atento, sale a buscar al paciente oncológico. El sistema de salud lo sale a buscar porque hay financiamiento. Es decir, y eso después, sobre todo en personas mayores, se ve, bueno, en la calidad de vida. ¿Qué ha pasado, Fernando, con los medicamentos? Porque era otra cuestión que impactaba mucho en la carga de costos mensuales de los jubilados y pensionados. Hay unos mensajes de WhatsApp de texto que circulan, que son oficiales, y algunas veces nos preguntan, porque el PAMI toma contacto con las personas que están bajo este programa de medicamentos gratuitos y le dice los medicamentos que retiró al mes para llevar algún tipo de control y les dicen, incluso les hace la cuenta del ahorro. Pero yo te voy a dar algunos números. Nosotros en la provincia de Córdoba somos, yo te decía, 70.000 en nuestra región, y la UGL3, que sería el PAMI de Córdoba, que es mucho más grande, es el más grande de Argentina, son 430.000 afiliados, así que estamos en el orden de los 950, 500.000 afiliados en la provincia. Medio millón, 500.000 afiliados en la provincia. Bueno, desde que tenemos este programa, hubo un 43% más de consumo de medicamentos. El 81% de los afiliados de la provincia de Córdoba están bajo el programa. ¿Y sabés de cuánto es la inversión de plata? De 13.000, lo que tenemos cuantificado hasta acá, no cerramos el año, pero bueno, va a variar muy poco. 13.250 millones de pesos. Eso es lo que cuesta. Y esa es la inversión en medicamentos. En la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba. Solamente en la Solo en la provincia de Córdoba para 500.000 de afiliados. ¿Hay un promedio por afiliado de beneficio de medicamentos? Exactamente. 10.000, 15.000 pesos por medio. ¿Hay un promedio? Sí, hay un promedio. Tenemos que ver la actualización, pero el último promedio que teníamos era de 8.900 pesos por afiliado. Promedio en toda la Argentina. Es decir que el afiliado evita tener que, de sus ingresos, tener que destinar 9.000 pesos porque tiene los medicamentos garantizados. Tiene lo que dicen, lo comparan con un aumento encubierto, es decir, hay una suma fija que está cubierta de medicamentos que es de 9.000 pesos. Hablábamos semanas atrás, por otras razones de orden político, con la titular del PAMI Córdoba, Olga Riutor, y nos decía que estaban avanzando con la cuestión odontológica. ¿Eso también ocurre en Río Cuarto? Así es, y ese es otro de los puntos del año 22. El programa se llama Sonrisa Mayor, deriva del concepto de la libertad de elegir, es decir, pagar por prestaciones. Eso es una deuda que tiene el PAMI con sus afiliados. Y no se puede tapar el sol con las manos. Usted sabe que cuando habla o cuando se encuentra con muchas personas afiliadas, se encuentra que no hay una salud bucal. Grandes porcentajes de personas desdentadas, grandes porcentajes. En prestaciones que son carísimas, por otra parte. Sí, bueno, eso es una deuda de la salud pública. En términos generales, es una deuda de la salud pública, de odontología. Entonces el PAMI hizo una fuerte inversión. De vuelta. Hay que invertir. Y esto lo suele decir siempre la doctora Matilde, es decir, una persona que no se pueda reír, una persona que no pueda comer, que no pueda masticar, bueno, no va a tener buena calidad de vida por más que le demos muchas otras cosas.
Y efectivamente nosotros hemos hecho una redistribución, una reasignación de los recursos que tenemos con la planta de odontólogos. Muchos habían ido ya porque no estaban conformes con el pago. El PAMI estaba viviendo esta transición hasta lograr Sonrisa Mayor. Y hoy Sonrisa Mayor tiene, imagínense que antes nosotros pagábamos una prótesis 5.000 pesos y ahora vamos a pagar 36.000 pesos. Ese salto dimos el valor anterior estaba muy retrasado y este es altamente competitivo. Vamos a hacer rehabilitaciones de mediana y alta complejidad. Vamos a poder, antes no teníamos administrativamente no autorizamos, a no ser que fueran por excepción, implantes, por ejemplo. Ahora están todos habilitados porque es una tecnología frecuente. En el cara a cara de Así son las cosas, memoria y balance de este 2022 nos visita Fernando Bocio, el titular del PAMI. Dos aspectos, uno en el que es cierto que tenemos pocas demandas en los medios respecto del PAMI, pero las que tenemos están ligadas con la cuestión de las demoras en las prótesis, que tardan en conseguirse, en llegar. ¿Es admitida esa demora? ¿A qué obedecen esos problemas? Bueno, vos sabés que eso es algo que nosotros charlamos mucho con nuestros prestadores, porque en los tiempos que corren es fundamental que las clínicas, los centros médicos tengan una estructura administrativa capaz de responder esta demanda. Ahí hay un primer cuello de botella, es decir, el entendimiento administrativo entre la institución y nosotros, claro, el PAMI. Las instituciones no tienen nada, digamos, cada vez que tienen que hacer una prestación en donde se necesita una prótesis tienen que pedir todo. No, eso es así, funciona así, pero el proceso administrativo, es decir, pedirla en tiempo y forma para que se programe. Ahí hay un problema. Después hay otros problemas algunos que tienen que ver ya con nosotros. Y en términos generales nosotros no vemos un problema en la demora de la prótesis, pero sí en términos particulares. Y las particularidades son muchas porque son miles las cirugías que se hacen, sobre todo la traumatológica. Sí. Son miles las cirugías que se hacen. Entonces la particularidad empieza a ser mucha y tiene mucho que ver con los procesos administrativos, muchísimo que ver. Y ahí estamos trabajando ya más con el prestador para que pueda armar una gerencia administrativa a cada uno de los prestadores, porque el PAMI, todo esto que nosotros contamos, toda esta inversión que ha hecho el PAMI para pagar libertad elegida, hay que transmitir, hay que cargar en los sistemas, hay que manejar sistemas, y la verdad que se ha vuelto muy complejo ese aspecto, ese vector del PAMI, que es la cuestión administrativa. Y ahí entonces insistimos nosotros permanentemente, nuestros prestadores tienen que invertir en una estructura de recursos humanos capaz de resolver esa problemática. Ahí sí hay dificultades. ¿Y las están resolviendo? Sí, claro, sí. Sí. Tiene que ver con esto, con poder comunicarle bien a los afiliados la programación de su cirugía. Y luego la articulación que tienen que hacer con la obra social. Dos últimas cosas, Fernando. Sí. Recién planteé dos demandas. La otra es la cuestión social, en un escenario en donde hay variables macroeconómicas que no se pueden controlar. La cuestión de la inflación impacta mucho en incluso la posibilidad de sostener una dieta de calidad. Han debido reforzar los bolsones. ¿Tienen la idea de impulsar esa política? ¿Está bien que se ayude con bolsones a los afiliados del PAMI? Está bien esa pregunta, vos sabés, porque sobre todo por ahí vienen los problemas más grandes, por las cuestiones sociales. Y incluso más aún, no sé si interactuando con las personas, el tema de los cuidados a las personas mayores. Eso es un flagelo, eso la sociedad va a tener que rediscutir cuál es la mirada y cuáles son las políticas públicas que vamos a construir para hacernos cargo de las personas mayores. En particular, lo que vos me preguntás, el PAMI, cuando vino la pandemia, deja de llevar adelante la política de la entrega del bolsón a través del centro de jubilados, que eso era un bolsón de alimentos ordenado por una nutricionista que hacía el balance nutricional y que armaba el bolsón para que lo entregaran, y pasa a ser depositado una ayuda económica
en el haber jubilatorio todas las personas que estaban bajo programa. Bueno, eso fue sufriendo algunas modificaciones y hoy podríamos decirte que ya hace un tiempo, pero casualmente la semana pasada y la anterior se estuvo liquidando un bono de 10.000 pesos con este mismo concepto del bolsón. Se universalizó para toda persona mayor de 80 años. El bolsón, que es el complemento, que depende de qué tipo de bolsón haya tenido, 1, 2 o 3, es el depósito que le va a hacer el ANSES. Pero se universalizó para toda persona mayor de 80 años y se pasaron a cumplimiento efectivo todas las personas que estaban en lista de espera del bolsón. De todas maneras, esto no va a cambiar la realidad de las personas, pero bueno, es un paliativo donde la obra social se compromete y ayuda a sus afiliados. Pero en materia social lo que a nosotros más nos preocupa son los vínculos, son los cuidados y es la posibilidad de resocialización que tengan las personas mayores. Ahí hay un problema muy grande y ahí no alcanza el PAMI, por supuesto, porque es una obra social. Ahí hay que pensar una política pública en torno a cómo generamos los espacios de participación y resocialización de personas mayores y qué hacemos en materia de cuidados. Y finalmente, estoy acá revisando una pregunta de oyentes respecto de las prótesis antes de seguir de largo. Sí. Preguntale a Fernando qué sucede cuando llegan las prótesis, pero la cirugía no se realiza finalmente. ¿Dónde van a parar esos insumos? ¿Las clínicas los devuelven? Pregunta Claudia. Si la cirugía no se va a hacer porque hay una determinación, no es que se va a postergar, sí, claro, el insumo se devuelve al proveedor. Al proveedor. No queda en el PAMI como un banco de... No queda ni en el PAMI ni en la clínica. El banco está en el proveedor, que es el operador logístico. Y para finalizar lo político, hemos visto que el PAMI debe haber sido de las instituciones de administración nacional que mayor esfuerzo ha hecho por integrarse a la municipalidad y la provincia, algo que no se encuentra esa sintonía en otros ámbitos. ¿Es una percepción equivocada? ¿Hay una vocación de ustedes, una voluntad? ¿Es regional? ¿Es política nacional? ¿No importa quién esté gobernando, hay que integrarse? Bueno, vos sabés que cada vez que hay algún problema con una persona mayor, ¿sabés qué dicen? ¿Tiene PAMI o no tiene PAMI? Si tiene PAMI, vaya al PAMI, sin discriminar la naturaleza del problema. Esto lo hemos vivido nosotros los trabajadores. Yo vengo haciendo trabajar hace muchos años. Lo hemos vivido nosotros los trabajadores. Es decir, encontrarse con un montón de problemas en torno a las personas mayores y donde hay una ausencia de política pública solo porque tiene PAMI. PAMI es una obra social y tiene limitaciones de cualquier obra social. Se extralimita muchísimo. ¿Qué sería de las personas mayores si no existiera una obra social de estas características? Pero no alcanza. En los casos de violencia, en los casos de situación de calle. Bueno, en los casos de personas que necesitan una asistencia, no hay la suficiente cantidad de geriátricos para alojarlos, ¿no? No, de ninguna manera. Hay un montón de, incluso residencias y hogares en el marco de la clandestinidad, y eso es así, digamos. Están, no sabemos dónde, pero están. Bueno, un montón de cosas que suceden, pero tiene PAMI. Para el resto, tiene PAMI. Entonces, bueno, la obra social tiene que lograr las articulaciones. Y ahí el compromiso de nosotros de poder resolverle los problemas donde va la vida a veces de esas personas. Entonces, sí es verdad que nosotros hemos construido todos los puentes necesarios para articular todo tipo de política pública en el marco del Estado municipal y en el marco del Estado provincial. Y después ya cuestiones más políticas, ¿no? Nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno municipal, un acuerdo político. Y la pandemia, que nos unió en el trabajo, porque si no nos llevaba puesto. Y que acá yo sí quiero destacar la actitud de las autoridades sanitarias provinciales y municipales y nosotros para trabajar conjuntamente. Vos sabés que acá en el sur de debería ser lo normal, lo que debería ser lo normal, pero se transforma en excepcional. Se transforma en excepcional por la cuestión política, por la acumulación de un sector, de otro sector, o por lo que representa un otro sector, de otro sector. Nosotros representamos la política pública, que son derechos para la persona y nosotros los tenemos que garantizar. A partir de ahí, después,
hay otras cosas que se pueden discutir, pero a veces hay cosas que no se tienen que discutir. Nosotros, recuerdo una campaña que hicimos de vacunación conjunta con el municipio en los domicilios, fue un récord histórico, y eso debería ser siempre. Recuerdo que las clínicas, el subsector privado se puso codo a codo del sector público para enfrentar la pandemia, y eso lo pudo hacer porque el PAMI, que es el financiador principal de las clínicas, le dijo, los sentó a todos en una mesa y les dijo que las camas eran para todas las personas, ¿no? Obedeciendo los principios del sistema sociosanitario argentino. Las camas están a disposición del pueblo. Y eso fue una definición. Si no estábamos nosotros, que somos el financiador de un subsector, ese subsector quizás se hubiera retirado. ¿Y qué hubiera sido? Poder enfrentar solo con el hospital público y los hospitales públicos de la región y la zona. Por eso se construyeron esos puentes. Digo, de circunstancias de la pandemia, pero después hay una cotidianidad de todos los días donde nosotros somos propositivos en eso. Construimos esos puentes para lograr articulaciones. El PAMI tiene una política médica y una política social, que se cruza con la política médica con la política sanitaria médica de la municipalidad y de la provincia. Y lo mismo pasa con las políticas sociales. La justicia, las políticas de género, es decir, hay una dimensión. Por eso estamos trabajando, Guillermo, con algunos otros compañeros y compañeras, en construir, o al menos estamos pensando, en construir algún organismo que vele por la garantía y los derechos de las personas mayores. Bueno, dice Carlos que fue preponderante la actuación del PAMI como miembro del COE regional a los fines de contener y mitigar los efectos de esta pandemia que aún no ha terminado, y esto es para destacar y emular, dice Carlos, respecto de esto que estaban mencionando, el rol de el PAMI en estas circunstancias. Las circunstancias que nos tocan atravesar y que todavía no hemos superado, ¿no? Porque no. Incluso tengo referencia que hay gente que trabaja en el PAMI que está con COVID, digo, hay que seguir cuidándose. Tal cual, cuidado con eso. Viste que incorporamos hábitos, lavarnos las manos, no compartir demasiado algunas cosas, ventilar los espacios. Incluso volver a usar el barbijo en algún punto, en algún lugar. Lo están recomendando. Nosotros también, el PAMI está pensando en un protocolo interno porque sí, claro, trabajamos con personas mayores, tenemos mucho flujo de público, pero sí hay que tener cuidado. Desde ya que todo el mundo tiene que vacunarse con todas las dosis posibles. Sí. Fernando, muchísimas gracias, muy amable, buen fin de año, buen cierre de año y mejor 2023 que va a estar atravesado por lo electoral. Ojalá que no afecte las atenciones públicas en todos los ámbitos. Eso debiera ser en un país organizado, ¿no? Que no cambie mucho estas cuestiones, pero bueno, para todo nosotros en Argentina le encontramos algún retueca. Trabajamos para que siga todo normal e incluso poder ampliar las capacidades de esta obra social, mejorar la política en materia de la salud, en las prestaciones sociales, seguir trabajando con los centros de jubilados, que el golpe que les dio la pandemia fue tremendo y que lentamente se han ido recuperando, y la verdad que estamos contentos. Pudimos cerrar talleres sociopreventivos en todos los centros, algunos más, otros menos, pero en todos los centros pudimos cerrar y eso nos pone muy contentos. Desearles a las personas afiliadas, a todas las personas vinculadas al universo del PAMI y a todas las personas en general una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, y que nosotros somos una gestión de puertas abiertas y que todas las personas que necesiten que les demos algunas explicaciones o que quieran acceder a la información o que quieran hacer un reclamo, que nosotros los esperamos en la sede, o
o en cada una de las agencias de nuestra región. Bueno, ¿pasa sus fiestas en Cuenca? ¿Tiene familiares todavía? Vos sabés que, qué bárbaro, no hemos podido ir siempre vamos a ir a Cuenca, y viste cómo es el sur profundo. Sí, el sur profundo, sí, queda cada vez más lejos. Queda cada vez más lejos. Debemos institucionalmente una visita a Cuenca Renacó y al Departamento General Roca, y yo personalmente también, pero sí voy a ir a pasar una de las fiestas. Gracias, Fernando, felicidades. Muchas gracias. Fernando Bocio, en Memoria y Balance, el titular del PAMI Río Cuarto, en el cara a cara de Así Son las Cosas. Así